Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Sé que mucha gente está comentando de la lucha de John Cena versus Bray Wyatt de Fiend en el Firefly Funhouse, porque yo creo que cualquier expectativa que nosotros teníamos o pensábamos que iba a ser, que si iba a ser un nuevo House of Horrors, que si iba a ser algo bien caricaturesco, esta lucha nos sorprendió tanto para los que les gustó como para los que no les gustó. Porque tal vez no fue ni una lucha, fue más bien un viaje, pero fue algo más cinematográfico. Tal vez Taker contra AJ Styles fue más una pelea en un cementerio. Esto más bien fue una pelea a través de la carrera de John Cena. Y hay muchas referencias, muchas cosas. Y yo, en el primer video que hice, cuando hablé de WrestleMania Noche 2, cuando se acabó, expliqué por encima, pero creo que vale la pena hacer un video explicando el Firefly Funhouse, lo que sucedió allí, detalle por detalle. Yo les voy a dar mi perspectiva en conjunto con una teoría alguien en Twitter explicó más o menos ciertas cosas que yo había explicado por encima, pero quiero entrar en detalle y hablar un poco más. Y creo que pues, es bueno que hablemos de esto. Antes de seguir conversando, les quiero decir que durante esta semana, este video no estaba en los planes, pero vamos a hablar de las mejores luchas de cada uno de los WrestleMania, de cada WrestleMania las mejores luchas. Vamos a hablar de la carrera de Shane the Glamour Boy y voy a estar haciendo un video especial comparando la carrera de uno de los que ya va a ser mencionado en este video, John Cena y Randy Orton. Ok, comencemos con que esta rivalidad entre The Fiend y John Cena comienza por WrestleMania 30. Si hablamos del debut de Bray Wyatt dentro de WWE, dentro del main roster, Bray Wyatt llega en SummerSlam, le gana a Kane, tiene un paso bastante bueno durante esos meses, feudo con Daniel Bryan, feuda con The Shield un poco, y pasamos a WrestleMania 30. En WrestleMania 30 va tras John Cena. Y durante la promoción de esta lucha hablaba mucho del legado de Cena y él quería que Cena tomara el lado oscuro y que Cena finalmente abrazara esa oscuridad que había en él. Vamos a la lucha. En la lucha, aunque Bray Wyatt tuvo una buena lucha, cae derrotado ante John Cena. Ahora vamos fast forward a que así es que esto se cuadra para lo que iba a ser WrestleMania 36, 6 años más tarde. The Fiend Bray Wyatt viene a cobrar la deuda de John Cena con Bray. La lucha comienza directo. Cena llega, se encuentra con Vince McMahon en este entonces, y es más o menos el discurso que da Vince. Vince en ese entonces estaba buscando estrellas de WWE para buscar a alguien que tuviera el Ruthless Aggression, porque así se llamaba la era, pero era una forma mercadeable de vender otras estrellas nuevas, porque The Rock y Austin, que eran los últimos de la Attitude Era, se habían ido. La estrella de ese entonces era Triple H, ya le estaba armando un Brock Lesnar para esto, eventualmente los Batista, los Randy Orton eran proyectos. Con Cena intentaron hacer ese debut con Kurt Angle, que fue memorable, pero al final del día Cena era un tipo unidireccional, lo que ellos vendieron, y es por eso que entonces Bray Wyatt, en el primer instante que tiene con John Cena dentro de la lucha, es un cara a cara, donde él es casi Kurt Angle y revisitamos a Cena siendo unidimensional, lo único diciendo "What I have is ruthless aggression", y le va a dar la bofetada. Fue algo memorable, pero fue algo que al final del día no mostró nada de John Cena y eventualmente solo mostraron ese lado de su personalidad. Por eso es que Bray Wyatt empieza y le dice: este es tu fracaso más grande, no hay duda de por qué estuvieron a punto de botarte, y le canta la canción de Nikki Bella, que obviamente es un golpe bajo a uno de los fracasos de John Cena. Así que eso pudiéramos decir que es un easter egg dentro de los fracasos de John Cena, pero el primer gran fracaso es porque luego de esto estuvieron a punto de botarlo. Hay un corte y ustedes tienen que darse cuenta que todo lo que pasó aquí tiene su razón de ser. Pasan al Saturday Night Main Event, donde Bray Wyatt está allí imitando a Hulk Hogan
está al lado de John Cena y John Cena está ahí dándole a los brazos y poniéndose fuerte y ponen a Vince en los comentarios y eso fue gracioso. Pero aquí hay una referencia. Siempre el estigma de la lucha libre y el estigma de WWE es que los tipos fuertes siempre van a tener oportunidades y no es totalmente falso. Miremos a la historia. Mason Ryan de Nexus fue un tipo que ellos le quisieron dar después un look con el pelo largo. Ryback era Skip Sheffield primero. Braun Strowman empezó como de Sheep y después apareció siendo otra cosa. Creo que con mucha gente musculosa ha pasado esto. Y Cena cumplía con ese estigma, además de que para muchos es la versión moderna de Hulk Hogan. So que en una parte él viene y le dice el egomaniac de John Cena, y es básicamente eso. Pasa, otro luchador tal vez no hubiera tenido otra oportunidad después de ese debut, pero Cena, fuerte, musculoso, lo tiene. Pasamos entonces al Doctor of Tokenomics. Claro, descubrimos a un Cena que tenía un poco más de libertad creativa, que podía hacer sus rimas, que podía hacer sus cosas, y dentro del camino sí, le hizo promo a gente que tal vez no pudieron ser lo mismo por la humillación que él le hizo. Pero si ustedes se fijan al principio de esto, cuando él viene y le dice, cuando él tira la primera rima, hay como una burla, y la burla que es, cuando Cena hacía estas rimas, no era scripted, no era en libreto, como es hoy en día. WWE casi todo es libreto. Cena tenía un poco más de libertad creativa, y que hizo que el público no reaccionó, y eso fue lo que ellos vendieron allí. Por eso ponen el ruido del mue, 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 para que se note que realmente John Cena, si hubiera sido en ese entonces scripted como fue más adelante, no funcionaba. Por eso Cena le empieza a tirar, y ahí es que Bray Wyatt va a la parte de decirle, tú hablas de oportunidades, si esta fue casi tu segunda oportunidad, tu oportunidad de irte por encima de todo el mundo, bulleando gente, que ese era tu personaje porque tú eras quien hacía esas promos. So que al final del día cambia esta perspectiva de que lo que hacía el Doctor of Tokenomics era lo más cool, sino que indirectamente lo que Bray Wyatt le trata de decir es que humillando gente, tal vez fue que él llegó allí. Fast forward y pasamos a Bray Wyatt. Bray Wyatt con la ropa de NXT. Bray Wyatt venía con algo totalmente diferente, al igual que fue el Doctor of Tokenomics en ese entonces, con su propio estilo, con sus propias rimas, con sus propias promos. Súper caliente. WrestleMania 30. WrestleMania 30, el gran momento de Bray Wyatt. Ganarle a John Cena, el público lo pedía, el público estaba en busca de otra cosa. Y ya Cena había logrado lo que tenía que lograr. ¿Qué tenía que haber hecho? A esa idea donde él se refiere, que John Cena tenía que haber utilizado la silla. ¿Y por qué la silla? Porque aunque no creó otra estrella, si hubiera utilizado esa silla, mucha gente estaba pidiendo a gritos una nueva estrella en Bray Wyatt. ¿Qué pasó allí? Pues Cena no, cuando él finalmente golpea a Bray Wyatt con la silla, es 6 años muy tarde, el Wyatt Family no está, Bray Wyatt no es lo que era, y por eso choca con esa pared de fracaso. ¿Y qué fue lo que no aceptó cuando no le dio el sillazo? Todo fue por temor, y visitamos el temor más grande indirectamente. Si él hubiera hecho eso, se hubiera convertido en heel. So que aquí vamos a la referencia más grande y uno de los posts más cool que han posteado, y es John Cena con la camisa del NWO. Pero ¿qué quiere decir esto? Si Cena hubiera dado ese sillazo, Cena hubiera hecho una reinvención a su personaje. Si Cena hubiera perdido contra Bray Wyatt, era un bajón del tope y elevaba a alguien más. Básicamente, el Cena del NWO representa el mayor miedo de John Cena, que era dejar de ser el tipo bueno, el de decepcionar a la gente, porque siempre han dicho que Cena fue un tipo que se vio muchas veces medio reacio a hacer ese cambio rudo. Por eso es que entonces Cena va y choca con su realidad. Si él hubiera dado ese sillazo, pasamos a NWO. Eric Bischoff, representado por Bray Wyatt, recibe probablemente la estrella más grande del mundo, porque si Cena hubiera hecho su cambio rudo, si hubiera llegado al tope. Pero ¿quién está junto a él? Bray Wyatt. So, eventualmente Bray Wyatt hubiera llegado al tope, pero Cena, al haber hecho esa reinvención, hubiera estado en el tope, hubiera sido el nuevo Hulk Hogan, hubiera aceptado esa personalidad. Pero ¿qué hizo Cena?
nunca evolucionó. Por eso es que Cena se quita la gorra en WWE y ataca a Eric Bischoff, y vemos visuales de todos los fracasos de Cena. Cuando el público lo dejó de aceptar en One Night Stand y le viraron la camisa para atrás, su derrota con CM Punk en el 2011, donde CM Punk se convirtió en una estrella, como Roman Reigns lo derrotó y básicamente pasó a ser Roman Reigns el tipo, como The Rock le quitó su spotlight en WrestleMania 28, como Brock Lesnar se convirtió en el campeón. So, al final del día, Cena no confrontó sus miedos, no aceptó reinventarse, no aceptó ese lado oscuro, y al final del día, por tenerle miedo a que a ser rudo fuera un fracaso y a poner otra estrella over, al final del día, CM Punk, Brock Lesnar, Roman Reigns, The Rock le quitaron ese spotlight, y eventualmente Cena dejó de ser el top guy con sus fracasos y con un fracaso más de nunca haberse atrevido a hacer esto. ¿Y qué pasó mientras Cena perdió todo eso? Bray Wyatt se tuvo que ganar sus oportunidades sin ser el tipo fuerte, se reinventó y se puso aún más fuerte, y es por eso que detrás de John Cena, triste y caído, aparece The Fiend. Finalmente John Cena deja a The Fiend básicamente entrar, que es lo que ha pasado con las otras personalidades. The Finn Balor volvió a ser el Prince, que era básicamente lo que era en New Japan Pro Wrestling. Seth Rollins volvió a ser el mismo egomaníaco que era después de The Shield. Y obviamente Daniel Bryan volvió a ser el mismo babyface que era en la indie, que era simplemente acerca de lucha libre. Ahora, al único tipo que él no derrotó, ¿quién fue? Goldberg. ¿Por qué a Goldberg no lo pudo derrotar? Porque Goldberg no ha sido otra cosa diferente que su mismo gimmick por los pasados 20 años. Así que a esa persona no la pudo derrotar porque no había algo que escarbar. Pero con Cena sí. Y Cena básicamente es el primer impulso a crear a The Fiend. ¿Por qué? Porque es el primer gran fracaso, el primer gran chance que tenía Bray Wyatt de ser una estrella, y John Cena lo frenó. Y es ese momento en donde Cena decide aceptar a Bray Wyatt o a The Fiend, porque The Fiend necesita lastimar a John Cena para curar a Bray Wyatt. Es por eso que cuando derrota a John Cena básicamente queda, como dice él, you can see him, porque se fue, desapareció. Lo que Cena puso en Bray Wyatt lo exterminó, o The Fiend lo exterminó, mientras John Cena básicamente, por no atreverse a enfrentar sus miedos, básicamente los tuvo que enfrentar y eventualmente ser una oveja de sacrificio para The Fiend. Así que básicamente esas fueron muchas de las referencias que hicieron. Por eso Cena es básicamente representado aquí como el tipo musculoso, como el tipo que nunca se atrevió a hacer cosas. Creo que rompieron muchas cosas que se habían rumorado. Por ejemplo, Cena no perdió con Nexus para no, eventualmente porque pensaba que no iba a funcionar, y años después se arrepintió. Hubo muchas veces que intentaron hacerlo rudo y decían que pues Cena nunca dio trataba siempre de convencer, o no veía cuál era un buen momento para hacerlo, siempre se sintió inseguro de hacerlo. Yo no siento que realmente él sintiera algún tipo de inseguridad con Bray Wyatt, pero lo vendieron así. Por eso es que cuando él le va a hacer el último Sister Abigail, lo que es la voz que se escucha es diciendo que Cena iba a poner en su sitio al tipo más overhype, el tipo que más vendido había sido, el mismo tipo. Esa crítica de lo que él veía de Bray Wyatt, simplemente The Fiend lo exterminó después de haber básicamente mostrado que John Cena era básicamente esa estrella overhype que estuvo todas esas oportunidades, y al final del día, cuando tenía que haberse reinventado, no lo aceptó. Así que básicamente esto es una breve explicación para los que no entendieron. Más bien esto fue yo creo que pocas veces la lucha libre utiliza tanto la psicología en el aspecto de historia, de rumores, de romper ese estigma. Yo creo que fue algo innovador, y yo siento que aunque mucha gente pueda decir no fue wrestling o no fue esto, yo defiendo esta lucha porque creo que va más allá de no solo mostrarnos
lo que un tipo como John Cena, que ha sido, que para muchos es uno de los mejores en la historia, podía hacer, que es un tipo creativo, que es un tipo que puede hacer esto, que es un tipo que está dispuesto a hacer todo por poner otro talento over actualmente, y como en otros momentos no lo fue, y atacar un poco, incluso WWE atacándose a ellos mismos, porque hay mucha crítica a lo que ellos hacen. Y un tipo como Bray Wyatt teniendo la libertad creativa de poder crear algo de él, de poder marcar su huella y hacer algo diferente. Y yo creo que pocas veces ellos se atreven a hacer esto. Así que yo creo que el Firefly Funhouse, que aunque además de generar controversia en muchos comentarios positivos y negativos, crea algo diferente. Y yo creo que fue un throwback a todo, atacó a todas las eras, nos puso a pensar. Y yo creo que, bueno o malo, siempre dicen que controversia y generar reacción es importante, positiva o negativa. Y yo creo que no nos vamos a olvidar del Firefly Funhouse match por mucho tiempo. Incluso no me gustaría que hubiera otra en mucho tiempo sin una razón de ser como fue esta. Así que nada, me encantaría saber su opinión, que ustedes pensaron del Firefly Funhouse match. Suscríbanse al canal, campanita para notificaciones. Hasta la próxima, se cuidan.